En Janus Henderson Investors le ayudamos a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de En Acción, el podcast de expansión para el inversor inteligente. Mi nombre es Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, y hoy vamos a celebrar una efeméride muy especial, sobre todo para los inversores, los 6 meses del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Y trataremos de extraer lecciones para lo que nos puede deparar los 3 años y medio que todavía le restan en el poder. Para ello, tenemos con nosotros a Sergio Saiz, corresponsal de Expansión en Nueva York. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Sobrevives a estos 6 meses de Trump? Hola Roberto, pues por aquí estamos. Como bien dices, muy entretenidos con Trump. Mira, raro es el día que nos da una sorpresa, o bueno, susto, según cómo se mire. Sí. Han sido 6 meses de Trump en el poder, pero para los inversores han sido como 6 años. Subidas y bajadas de los mercados, impacto en todo tipo de activos, desde la bolsa, los bonos, pasando por las divisas, el Bitcoin, y todo como consecuencia principalmente de los anuncios, a veces formales, a veces a través de redes sociales, de declaraciones improvisadas del presidente americano. Yo no sé si había habido un presidente que moviera tanto los mercados. Lo que no sé si esperaba algo así Wall Street antes, porque cuando ganó las elecciones Trump en noviembre, todo el mundo parecía muy confiado en que dejara a un lado las medidas más agresivas de su programa y se dedicara a impulsar más el crecimiento, etcétera, ¿no? Pero justo ha hecho lo contrario, ¿no? Dar prioridad a los aranceles y al inicio de una gran guerra comercial. No sé, ¿se esperaba esto allí, esta situación en los primeros meses de Trump? Bueno, a ver, la verdad es que la agenda política de Trump ya era de sobra conocida por todos, evidentemente, también por los inversores. Una a una, hasta el momento, lo que va haciendo es cumplir con las promesas que hizo en campaña, por muy descabelladas o criticadas que hayan sido. Lo que nadie ha podido predecir hasta ahora es precisamente su hoja de ruta, ni siquiera sus colaboradores más cercanos. Es que nadie conoce el calendario. Yo creo que, sinceramente creo que a veces ni siquiera el mismo. Sí. Si alguien llega ahora y no se ha enterado de estos 6 meses y un marciano llega y ve los índices bursátiles, pues la verdad es que pensaría que ha sido un periodo muy tranquilo, ¿no? Porque si uno mira la bolsa de Nueva York, ha subido alrededor de un 4% en estos 6 meses, o sea, en línea con lo habitual en los inicios de un presidente republicano. Si uno mira el bono estadounidense a 10 años, pues está casi igual que en enero, ¿no? Alrededor del 4,5%. Parecería un periodo tranquilo, pero claro, si uno ve en realidad la montaña rusa que ha vivido los mercados, pues vería que entre febrero y abril la bolsa cayó alrededor de un 12%, el bono americano llegó a estar por debajo del 4% en algunos momentos, tras el famoso Día de la Liberación del 2 de abril, cuando Trump anunció los masivos aranceles al resto del mundo. Pero entonces, bueno, llegó el taco trade, ¿no? El Trump always chickens out, ¿no? Desde luego, a ver, la volatilidad de los mercados ha sido la norma estos últimos meses, con un valle evidente a principios de abril, como bien dices, justo después del Día de la Liberación. Además, coincidió también con la escalada de la guerra comercial con China, con unos aranceles disparatados, o sea que es que llegaron hasta 145%. Y a partir de ahí, y casi también de la noche a la mañana, igual que llegó la otra parte, en cuanto empezaron a llegar las noticias pues de prórroga, las primeras negociaciones comerciales con China, bueno, el famoso taco trade. Pues la tendencia ha sido, totalmente la contraria, es que se ha invertido, es que algunas compañías como Nvidia, si se mira, han escalado desde abril más de un 80%. Pero claro, esta misma semana también, que ha sido la presentación de, pues estos días de la presentación de resultados de grandes bancos de Wall Street, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, insistía que los inversores podrían estar precisamente infravalorando la errática agenda política de Trump y sus efectos. Sí, hay mucha gente ya que habla de un exceso de confianza, ¿no? En esto del taco. Para los que no sepan de dónde viene esto del taco, significa que Trump siempre se acobarda. Cuando ve que los mercados reaccionan a la baja, pues echa marcha atrás y no acomete las decisiones más agresivas. Pero aquí puede haber un error de cálculo, ¿no? Trump precisamente, para evitar que digan que se acobarda, pues lo que puede hacer es tomar decisiones cada vez más agresivas, además viendo que el mercado pues ya parece reaccionar cada vez menos. Pero si uno mira por debajo, los inversores sí parecen estar reflejando en parte el riesgo, ¿no? Y sobre todo hay que mirar ahí al dólar, que en estos 6 meses ha bajado alrededor de un 13% frente al euro. Al final yo creo que hay inversores que quieren seguir invertidos en Estados Unidos, sobre todo en las tecnológicas, esas Nvidia que comentabas que no encuentras en ningún otro lugar del mundo, pero que está comprando euros, otras divisas, para cubrirse ante lo que pueda pasar, ¿no?
y el bono americano a 30 años, que refleja las expectativas de inflación y tipos a más largo plazo, pues ha subido por encima del 5%, ¿no? Ante unos presupuestos muy expansivos de Trump. Y bueno, y ya nadie parece acordarse de todo esto de Elon Musk y el gran programa de recortes que iba a hacer, ¿no? Ahora todo apunta a más gasto y deuda pública. A ver, mira, en este caso, lo que yo creo es que el Chaco Trade como tal ya está implícito en las propias cartas que el presidente de Estados Unidos ha enviado al resto de países, incluyendo la Unión Europea. Él mismo insiste en que está abierto a negociar. Así que aquí justo la sorpresa sería pues que no hubiera acuerdos a la baja en los aranceles. Por eso el mercado lo da por supuesto. Eso sí, si eso ocurriese, podría desatar una tormenta en los mercados este verano, sin precedentes, ¿vale? Y aún así Trump es el menos interesado en que eso ocurra, porque podría enfrentarse a una nueva crisis de deuda y teniendo en cuenta que sus presupuestos se basan precisamente en disparar el déficit público, pues no es un escenario que le convenga en absoluto. Y hay que recordar que precisamente eso fue lo que aceleró la prórroga que se vio obligado a firmar en abril. Así que nada, un presupuesto fiscal tan expansivo como el que él mismo ha forzado en el Congreso, pues necesita, entre otras cosas, de paz comercial. Cuestión aparte es el coste que se suponga tanto para Estados Unidos como para sus socios comerciales. Sí, o sea, vamos a seguir confiando en el taco, pero bueno, al margen de aranceles y deuda, el otro asunto preocupante para los inversores es el futuro de Jerome Powell como presidente de la Fed, ¿no? La semana pasada el mercado vivió una mini crisis de 60 minutos y se puso muy nervioso ante la posibilidad de que Trump le cesara, pese a que su mandato vence el año que viene. ¿Crees que habrá relevo antes de tiempo? Esa es la gran pregunta del millón, y cierto es que ahora mismo lo que más preocupa en Wall Street es justo este tema. El nerviosismo, a ver, entre los inversores es patente. Trump ya ha especulado varias veces en los últimos meses con forzar la destitución de Powell, así que no es un escenario desconocido del todo, ¿vale? Y desde el punto de vista legal no es tan sencillo hacerlo, de lo contrario posiblemente ya lo habría hecho. Oficialmente ahora mismo la postura de la Casa Blanca sigue siendo que eso no va a ocurrir y que tiene previsto esperar a que venza el mandato de Powell. Sin embargo, también es cierto que ahora mismo la presión sobre el presidente de la Reserva Federal es tremenda y ha alcanzado cotas impensables estos últimos días. Así que no sería descabellado pensar en que finalmente sea el propio Powell quien dimita y decida dar un paso al lado. De momento, parece que los CEO de los grandes bancos han salido esta semana en su defensa. Veremos si eso es suficiente para que Powell siga en el cargo, bueno, o hasta dónde será capaz de llevar Trump sus amenazas en los próximos días. La reunión a finales de este mes de la FED va a ser clave. Sí, aquí el tema del posible recambio en la Reserva Federal es que, claro, el gran peligro es que si llega un nuevo presidente de la Reserva Federal bajando los tipos de forma agresiva, ahí asomamos una política fiscal muy expansiva y luego los aranceles que suben el coste de las importaciones, el efecto de la inflación puede ser tremendo, dispararse, y de ahí que la semana pasada, cuando se habló de que iban a echar a Powell, pues se disparara el coste de la deuda a largo plazo de Estados Unidos, ¿no? Precisamente hay quien dice que eso volvió otra vez a hacer que Trump saliera desmintiendo la noticia. Pero bueno, mirando ya al futuro, ¿no? Las próximas semanas, meses, el 1 de agosto es la fecha donde se tienen que decidir los aranceles, aparentemente, entre ellos el 30% a la Unión Europea. ¿Qué se puede esperar en las próximas semanas? ¿Qué esperas, Sergio? Hay que tener en cuenta que un par de días antes del 1 de agosto, o sea, concretamente el 30 de julio, es la reunión de la FED, ¿vale? Lo que se espera entonces es que los tipos se mantengan sin cambios, y más teniendo en cuenta que la inflación ya ha empezado a remontar con fuerza, al menos en el mes de junio. Fue el alza más grande en el último año. Si se confirma ese escenario, pues es algo que va a enfurecer totalmente a Trump, ¿vale? Claro, para entonces ya deberían también estar anunciados varios de los acuerdos comerciales que pretende rubricar Washington con el resto del mundo. Al menos con las regiones más importantes, los inversores están especialmente atentos. Bueno, pues si hay algún anuncio, a ver lo que ocurre pues con la Unión Europea, con Canadá y con México, y también con Japón y Corea del Sur. ¿Qué se puede esperar? Pues a ver, sinceramente, si algo hemos aprendido estos meses es que todo cabe con Trump. Desde una nueva prórroga, aunque le haya dicho que no, hasta una guerra total con el resto de países y también con la propia Reserva Federal, y todo al mismo tiempo. Desde luego, ese se parece el escenario menos probable, pero si algo ha demostrado hasta ahora el presidente estadounidense es que los giros de guión en el último minuto son su especialidad. Sí, se avecina un verano que puede ser caliente y de hecho hay gente que recuerda que ya no nos acordamos con todo lo que pasa, pero en agosto del año pasado al principio hubo una corrección fortísima del mercado y sin tener todos estos temas, ¿no? Y como dices, ¿no? Si
Si tenemos el tema de la Reserva Federal y los aranceles, con la poca liquidez que hay en agosto, pues puede haber correcciones muy, muy serias. Pero bueno, curiosamente las bolsas europeas no parecen muy preocupadas, ¿no?, en líneas generales. Aunque hay empresas o sectores más tocados. El IBEX español subió un 17% estos 6 meses. Y el DAX alemán, donde hay más exportadores, pues un 16%. Al final parece que aquí pesa más el estímulo fiscal, la inversión en defensa e infraestructuras, que el tema de las tarifas y el mayor coste para vender en Estados Unidos, salvo, ya digo, en algunos casos concretos. Y la gran duda, ya mirando también a más allá del verano, es si tras esta ofensiva inicial Trump se calmará una vez esté negociados los aranceles, se decida el futuro de la Fed, ¿cómo lo ves? ¿O nos esperan otros 3 años y medio a este ritmo? A ver, pues una vez negociados los aranceles, independientemente del porcentaje final, ese capítulo quedará cerrado para Trump, ¿vale? Aunque siempre quedará abierto, pues bueno, algún reajuste en el futuro. Eso sí, siempre encontrará otros temas, para seguir el candelero. Habrá que ver también los efectos a medio plazo sobre la economía, la inflación, el consumo de los hogares, y eso podría hacer, que pivote sobre, algunos de los temas de su política comercial e incluso de la fiscal. Vale, lo que pasa es que, sin embargo, mirando hacia el futuro, por ejemplo, en este caso de la Reserva Federal, que eso quede clave a corto plazo, podría no ser un escenario tan realista, ¿vale? Yo creo que podría tardar bastante más en resolverse, y, por supuesto, eso podría seguir pasando factura al dólar. Ahora mismo, si Powell continúa, es de esperar que Trump no cese sus ataques hasta el último día o hasta que consiga que dimita. Y si hubiera, por el contrario, un relevo temprano, sin esperar al año que viene, la independencia del Banco Central estaría en entredicho, y eso al final pues también tendría muy preocupados a los inversores. Bueno, supongo que nos esperan muchos más meses para hablar y escribir sobre Donald Trump. Aquí se lo contaremos y se lo contará, por supuesto, Sergio desde Nueva York. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sergio, y suerte con lo que te queda. Nada, muchas gracias, Roberto, y bueno, aquí estamos para seguir contándonos todas las novedades sobre Trump. Sí, y muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos. Esto es En Acción, el podcast para el inversor inteligente que dirige Amparo Polo y realiza Cristina de Rojas.